Eh, bueno, ya les voy a compartir la pantalla un momentico. Voy a dejar esta ventanita de preguntas como cerca porque sí es bien importante tenerlos. De pronto no va a ser no estoy seguro si vayamos a ser tan fácil como abrir micrófonos, un poquito más fácil el tema de preguntas y respuestas porque hay muchas personas. Pero bueno, ya veremos a ver cómo se desenvuelve esto. Compartir ya. Marce, ¿tú me puedes confirmar si ya se ve la pantalla? Sí, la estamos viendo. Muchas gracias, Camila. Listo, muy bien. Minimizar, hide view panel. Show, perdón, acá para que me deje ver bien la pantalla. Listo, bueno. Visión general de Oracle Cloud. Bueno, más que hablarles de Oracle Cloud puramente, yo quiero, como ustedes hacen parte de la universidad y tal, y digamos que no quiero que tengan una visión subjetiva o, perdón, a ver, parcializada de lo que es la nube, que no se lleven como la idea de que acá solo vamos a hablar de productos de Oracle. Pues quiero explicar antes, en términos generales, pues qué es la nube, que son estas tres cosas que dice acá, SaaS, PaaS e IaaS, para que con eso vamos teniendo un concepto más agnóstico, eh, genérico, independiente de marcas, ¿ok? Acá lo voy a mencionar y de hecho acá en este slide se ve bastante agnóstico también. Es qué significa SaaS y qué significa PaaS y qué significa IaaS. Como vemos, la primera capa o la línea de arriba es Applications. Application, eso es SaaS, realmente, aplicaciones como servicio. Y de hecho, voy a ponerlo acá en un colorcito para que no se nos quede como en el aire. A ver qué color este o este. Vamos que este. Esto de acá arriba es SaaS, Software as a Service, se llama. ¿Por qué? Bueno, porque son aplicaciones como servicios, aplicaciones de negocio, aplicaciones terminadas, ¿sí? O sea, ¿a qué estamos hablando? Estamos hablando de aplicaciones como financieras, aplicaciones de ventas, por ejemplo, una herramienta que me permite registrar un cliente, hacerle seguimiento, mostrarle mis ofertas, ¿sí? Lo que utilizaría un vendedor, por ejemplo, o lo que utilizaría un financiero, un contador, o lo que utilizaría un profesional de recursos humanos, ¿sí? Por ejemplo, donde puedo ver cómo están las personas en términos de recursos humanos. Por ejemplo, hay algunos indicadores de desempeño, hay unos indicadores de salud, hay unos indicadores de escalafón, o como se llama ahora, como el nivel en la empresa en que van, digamos, su carrera, su plan de carrera. Esas son aplicaciones de recursos humanos, aplicaciones de marketing, donde yo puedo lanzar una campaña de marketing, definir un target, que pueden ser las personas de mi sector, y defino de tal perfil, de tales intereses, qué sé yo, y les envío unos correos o les envío algo por redes sociales. Son esas herramientas de marketing. Entonces, en la nube podríamos hablar de que esas aplicaciones software as a service son aplicaciones que directamente están listas para usar, ¿sí? O sea, yo como usuario no tengo que configurar, no tengo que instalar un servidor, no tengo que instalar una base de datos, no tengo que hacer nada a nivel tecnológico, configurar integraciones, redes, sino que simplemente llego a una URL o a una paginita, a un enlace, a una dirección en internet, y ya me conecto y empiezo a usarlo. En ese sentido, podríamos decir que, por ejemplo, las aplicaciones como las redes sociales, como Facebook o Instagram, son aplicaciones SaaS, ¿sí? Son aplicaciones de conéctese y úselo. O una aplicación, o sí, en general son aplicaciones que me permiten comunicarme, ¿no?
Y eso sería la primera capa, lo que es Software as a Service. Más abajo estaría la capa que se llama Platform as a Service, PaaS, P-A-A-S, que serían bloques, bloques como funcionales tecnológicos, ¿sí? Ya no de negocio, como financiero, marketing, sino ya tecnológicos. Por ejemplo, una base de datos, que está acá, base de datos autónoma de Oracle, por ejemplo, un componente de integración que me permite pegar o comunicar diferentes aplicaciones o diferentes sistemas, ¿sí? O un sistema de análisis de datos. Alguien podría decir, bueno, análisis de datos también podría ser algo SaaS, ¿sí? Podría ser dependiendo del tipo de uso que les des, el tipo de personas que se conectan, pero también podría ser PaaS porque el análisis no es solo hacer reportes de negocio, sino también es conectarse a la información, arreglar la información, depurarla, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista sería PaaS. O sea, casi que la diferencia entre PaaS y SaaS es que SaaS es una funcionalidad de negocio y es una aplicación ya de negocio terminada y PaaS es un componente de tecnología, como integración, como base de datos, como un analytics desde el punto de vista tecnológico. Incluso el tema de seguridad, hablándolo como un componente de seguridad de tecnología o plataformas de desarrollo, como por ejemplo donde voy a desarrollar mi aplicación móvil o donde voy a desarrollar mi aplicación web. Y simplemente entro y es un ambiente de Apache o es un ambiente de Java o es un ambiente de PHP y entro a echar código, pero no tengo que preocuparme de servidores, ni de redes, ni de sistemas operativos, sino simplemente llego directo a utilizar el ambiente de desarrollo, o llego directo a hacer analytics o llego directo a guardar datos sin pensar en la infraestructura subyacente, porque la subyacente está abajo y es lo que llamamos como IaaS o Infrastructure as a Service. Entonces, ahí es donde están como, yo a veces digo, son como las fichas de Lego más chiquitas, ¿sí? Las fichas de Lego más chiquitas con las que yo puedo hacer cualquier cosa. Entonces, ese es el IaaS. Yo puedo armar cualquier tipo de solución con cómputo, redes y storage. Prácticamente cualquier solución. A nivel de infraestructura. Porque después, ¿qué queda? Yo, digamos, tengo cómputo, lo conecto con redes, le pego un storage, un almacenamiento, un disco. Y ahí ya le puedo instalar, si quiero Linux o Windows, le empiezo a instalar programas y empiezo a desarrollar, hago lo que yo quiera, pero el trade-off o el costo, digamos, de eso es el mismo, el mismo que en el Lego, y es que hacer una nave espacial o hacer un edificio con fichas de Lego pequeñitas me toma más tiempo, después se me requiere un esfuerzo mayor que si yo ya compro un edificio hecho, ¿sí? Que sería el SaaS. Compro un edificio ya de muñequitos de esos ya armado, y lo empiezo, si acaso le personalizo algunas cosas, le cambio el color, cosas muy sencillas, pero ya es un SaaS, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia que es armar o comprar armado, ¿sí? IaaS o SaaS. Y el PaaS son componentes, como diríamos, intermedios que me permiten armar igual que el IaaS, pero más rápido, ¿sí? O sea, yo puedo instalar una base de datos de cero, configurar la seguridad, configurar la accesibilidad, la red, todo. Y sí, logro tener una base de datos, pero sería más rápido si accedo directamente a una instancia de base de datos en PaaS. Mucho más rápido. Entonces, esas son las dos diferencias, las diferencias en los tres componentes de la nube. Hasta que alguna, a ver si alguna pregunta. Ah, el chat está deshabilitado. Enviar la grabación, no estoy seguro, Marce, de pronto sí. El Sí, chat figura deshabilitado. estamos grabando en este Ok, momento y va a quedar disponible en el repositorio de la universidad. Muchas gracias. gracias. Segundo, ¿cuál es el canal para chatear? Pues de pronto no está habilitado, pero sí hay un canal para hacer preguntas. Entonces, por acá hacen preguntas.
Se compartirán las ayudas, ya respondimos, listo. Entonces ahí está, voy acá a ir liberando estos elementos. Hasta acá, si hay alguna pregunta con relación a lo que hemos visto, o sea, esto es lo que hablamos. Perdón, me voy a desconectar de este. ¿Me escuchan ahí? Max, ¿me puedes confirmar si se escuchan? Sí, yo te escucho bien. Ah, Voy listo, muy a bien. estar pendiente si alguien tiene dificultades y te hago saber. Gracias. Bueno, entonces esa es la nube. Son las tres capas IaaS, PaaS y SaaS. IaaS son los bloques constitutivos más pequeños, son las fichas de Lego. El SaaS es ya compré el carro, compré el castillo ya armado. ¿Sí? Y el PaaS son módulos intermedios que me permiten armar más rápido. Siguiendo por acá, hablando de Oracle Cloud, pero en realidad esto aplica a las nubes modernas, sobre todo pues las que son líderes, ¿no? Uno podría decir, por ejemplo, uno se encuentra a veces en el mercado que dicen, ay, es que ahí yo me inventé yo hice una nube, le vendo nube, dice un proveedor. Y en realidad no es nube, sino que tiene unos servidores o unas máquinas y están conectadas a internet y le da acceso remoto para que esa persona, el cliente, se conecte y haga cosas en ese servidor, por ejemplo, un Windows o un Linux. ¿Sí? Entonces podríamos decir que es un nivel de nube muy incipiente, tener simplemente un acceso a un servidor en internet, porque la nube es mucho más que eso. ¿Sí? La nube nos ofrece, obviamente ya lo mencioné, los bloques como SaaS o PaaS, que le brindan mayor inteligencia y mayor agilidad a los que quieran, pues, a los clientes que quieran, pues, tener una solución completa y rápida. Por ejemplo, aplicaciones inteligentes o bases de datos autónomas que no necesitan que les instalen actualizaciones o que no necesitan que les configuren alta disponibilidad para que si falla un nodo, pues suba el otro, sino que eso ya viene nativo, ya viene autónomo. Que tampoco necesita configurarle la elasticidad, es decir, que si tengo 10 usuarios me consuma un CPU y que si tengo 1000 usuarios me consuma 5 y que esa escalabilidad sea automática. Entonces, eso hace parte de la nube, la automatización. La automatización es un factor súper importante, aparte del IaaS, PaaS y SaaS, es que esos componentes tienen automatización o tienen inteligencia integrada, como dice este slide, para provisionarse, para mantenerse, para asegurarse, para más cosas. O sea, acá hablamos de infraestructura en la nube que tiene inteligencia artificial a niveles de seguridad, por ejemplo, para evitar que un cliente que está usando un servidor se conecte al otro cliente que está usando otro servidor, o sea, para que está vigilando las comunicaciones, para que no hayan ataques cibernéticos o robos o filtraciones de información, filtraciones de algún tipo entre tenants o entre clientes o entre servidores. Entonces, eso es, hablando, yo creo que me va a salir un poquito acá de la guía y voy a mostrarles, creo que voy a compartir la pantalla acá. Sí, voy a compartir esta pantalla para que a veces me pasa que uno asume como todos, el lenguaje es muy común en este sector, en este segmento de nosotros de tecnología, pero no todos lo tienen como muy claro, entonces pues voy a hacer acá un pequeño resumen acá de a qué me refiero con algunas de las cosas. Voy a hablar de lo que es una solución de tecnología. Hablamos de solución de tecnología, una solución, lo que se llama una arquitectura de solución, llamamos así, arquitectura de solución. Una arquitectura de solución
que en realidad, digamos, lo que hace es resolver una necesidad de negocio, ¿sí? O una necesidad, por ejemplo, o una problemática de negocio. Por ejemplo, necesito gestionar mis libros de contabilidad de forma automática, centralizada y segura. O necesito gestionar mis documentos de Office, Word, digamos, la gestión documental tiene que ser centralizada, automática, segura. O, por ejemplo, otra necesidad puede ser que necesito un portal de atención a clientes donde los clientes puedan seleccionar de mis productos y puedan comprar, ¿sí? Esas son necesidades y esas necesidades se resuelven con una arquitectura de solución de tecnología. Entonces, una arquitectura de solución básicamente podríamos verla de la siguiente manera. Un usuario final, que es el end user. Un end user que puede ser diferentes personas o roles. Se conecta a través de un canal de comunicación, más que desde el punto de vista de, no sé, telecomunicaciones, es más bien un canal puede ser móvil, una aplicación móvil, app móvil, por ejemplo, o puede ser un website, un web portal. Son canales a través de los cuales el end user accede, el usuario final accede o se conecta a este canal que también se puede llamar como front-end. Ese canal o este front-end es una aplicación, se comunica a una o varias aplicaciones de backend. ¿Sí? Podríamos decir que esto es una aplicación de backend o un servicio de backend. El backend es lo que está por detrás, ¿cierto? Pues se llama así. El front es lo que ve el usuario y el back es lo que está por detrás. Entonces el backend lo que tiene es la lógica de negocio. Perdón, la letra, que no es como lo más bonito. Muchas veces el backend es una aplicación, por ejemplo, un servidor, o varios, ¿sí? Puede haber varios. Entonces voy a pintar que acá este backend puede ser un poquito más grande. Puede tener múltiples servicios de backend. Internos, externos, demás. Por ejemplo, si es una aplicación, por ejemplo, tipo comercio electrónico, como el que mencioné ahorita, que es para yo ofrecer mis productos en internet o en público y el público se pueda conectar y pueda comprar, pueda seleccionar. Entonces, a lo mejor hay varios servicios de backend, por ejemplo, uno llamémoslo catálogo, puedo construir mi catálogo de productos y ahí yo lo consulto. Otro puede ser el módulo de compras o llamémoslo así, facturador, llamémosle pasarela de pago. Pasarela de pago. Otro módulo puede ser donde se registra el cliente. Otro módulo puede ser donde yo le hago recomendaciones, un sistema de recomendaciones. Entonces, como se dan cuenta, el front es la cara visible, que puede ser una aplicación móvil, pero por detrás hay muchas aplicaciones de backend que son las que realmente me están dando la lógica de negocio. ¿Sí? En otras palabras, esto es solo fachada. Por tras bambalinas está todo un circo de cosas que yo tengo que saber orquestar, saber manejar y saber llamar. Cada vez que hay un botón en el front, pues me va a llamar uno o varios de estos de backend. ¿Sí? Y adicional está una capa que llamámoslo la capa de datos, persistencia, que es donde está el almacenamiento de la información
persistente, porque ¿qué pasaría si yo guardo mi información en los módulos acá de backend? Puede pasar que ese almacenamiento crezca indefinidamente y entonces ese modulito se me vuelva muy pesado, ¿sí? Entonces, ahorita se han inventado una cosa que se llama Dockers, que lo que hace es que cuando yo tenga mucha demanda, por ejemplo, para leer el catálogo, mucha demanda de lecturas, pues los Dockers lo que hacen es replicarse o multiplicarse. Entonces yo tengo múltiples instancias de un Docker de catálogo y si tengo poca demanda, solo tengo una instancia o tres, pocas. Y si tengo alta demanda, tengo cientos o decenas de instancias de este servicio de catálogo, ¿cierto? Pero los datos o la información pues van aparte pues para que no se generen problemas como en la consistencia de la información, porque si yo tengo, digamos que 10 instancias del catálogo, pues me tocaría estar sincronizando a cada rato, cada vez que alguien lee o escribe algo, cada vez que alguien escribe algo, me toca ponerme a sincronizar a todos las instancias. Entonces, lo mejor es tenerla externa y por eso hay una base de datos externa, que es donde yo estoy guardando toda la información que voy necesitando, mientras que la parte de backend no tiene datos, digamos, persistentes, o no tiene que tener guardar la información. Bueno, esto es una solución, y esto lo comento porque pues es fundamental entender estas arquitecturas de solución para poder saber en la nube qué. ¿Cómo hago esto realidad? Porque acá les hablé de una aplicación como una especie de e-commerce, pero cualquier aplicación cabe en este modelo. Tiene un end user, un usuario final que se conecta a través de un canal, hay una lógica de negocio en un backend y hay una capa de datos donde se guarda la información y se hace persistente. Simple. Ahora, en una empresa, lo voy a hacer un poquito más para acá. En una empresa, llamémoslo así, en una empresa, a nivel empresarial, hay algo que se llama la arquitectura de negocio o el negocio, que es donde están los diferentes procesos de negocio, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un proceso donde hago ventas, yo tengo un proceso de negocio donde hago, por ejemplo, un call center donde atiendo las llamadas. De pronto hay otro que es como el área administrativa o financiera. Diferentes áreas o procesos en una empresa, ¿sí? Y eso es lo que vemos acá en esta arquitectura de negocio. Es importante tener clara la arquitectura de negocio para poder hacer lo que llamamos la arquitectura de tecnología, que estaría acá. Arquitectura de tecnología. La arquitectura de tecnología o TTI tiene que estar completamente alineada a mis componentes de negocio. Es decir, para vender, para que la gente de ventas, las personas que trabajan en ventas puedan trabajar, pues tiene que haber una aplicación de ventas en tecnología. Una aplicación de ventas probablemente con todo lo que tiene, ¿no? O sea, un front, un backend, unos datos, todo, ¿sí? Lo mismo el call center. Tiene su canal donde exceden, canal o front, un backend y unos datos donde están almacenando. Y así todas las diferentes áreas de la empresa tienen que tener su respectivo mapeo en tecnología. Y uno de los principales retos es hacer que estas soluciones, estos que están acá abajo, que ya son soluciones tecnológicas, pues estén integradas. Estén integradas porque, por ejemplo, yo quiero saber cuando me llame un call center, cuando me llamen al call center a pedir, claro, llaman a Claro y dicen, bueno, deme su cédula. Con la cédula, pues ya poder saber quién es esa persona, ¿sí? O si tienen el número, pues ya saben directamente antes de preguntarle, ya saben quién es esa persona y ya saben qué fue lo que se le vendió, si esto está integrado,
sea, tiene que haber una integración entre los sistemas, así como la hay entre las áreas. O sea, estas aplicaciones tienen que hablarse. Voy a pintarlo de otra manera, tiene que haber una integración. Es así que acá hay como un canal de integración y que todas estas aplicaciones se tienen que hablar. Entonces, eso hace parte de las buenas prácticas de arquitectura de tecnología. Lo que pasa hoy en día es que de repente tienen lo de ventas en Excel, el call center en otro Excel, lo de financiero en un ERP que no está integrado a nada. Entonces, cuando llaman a pedir ayuda, siempre que me pasan al área me vuelven a preguntar quién soy yo, no saben qué fue lo que me vendieron, me tienen que preguntar, y después me dicen no saben quién es conmigo, si no es con otro, y otras me vuelven a preguntar todo porque no está la información integrada, ¿sí? Entonces, esto es arquitectura de tecnología, esto es arquitectura empresarial, es lo que queremos hacer con la nube. Hacer que las empresas puedan implementar sus arquitecturas de solución de forma ágil, de forma automática, con inteligencia, o sea, con la inteligencia artificial, por ejemplo, para que el aprovisionamiento, para que la seguridad, para que la escalabilidad se haga de forma autónoma, y que esto no sea una misión imposible. Literalmente es esto, que la arquitectura de tecnología no sea una misión imposible. ¿Listo? A ver qué preguntas hay, mientras paso otra vez a los slides. Share screen. Preguntas. ¿Verán la grabación? Ya dijimos que sí. Se ha deshabilitado. El canal es este, se compartiría las ayudas, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre IaaS y PaaS? Como lo mencioné, el IaaS son las fichas de Lego más pequeñas. O sea, cuando hablamos de infraestructura pura, es solo almacenamiento, red y cómputo. O sea, Oracle, el proveedor, te da la máquina y te dice que te da una IP y te permite crear una subred y te da unos discos para que le pegues a ese servidor. Y en el mejor de los casos, te da un sistema operativo y ya. O te da un Docker y ya. Hasta ahí te entrega. Eso es infraestructura pura y dura. Tiene la ventaja de que la gente que le gusta hacer las cosas como de ceros, como muy a la medida, pues lo puede hacer. Tiene la desventaja que para una empresa en particular, una empresa que no es una casa de software, que no es una empresa que se dedique, que su misión sea hacer software, pues va a ser más costoso, porque va a tener que desarrollar todo de cero, implementar todo de cero, va a ser más lento y va a ser más difícil de mantener. En general, podemos decir que hay excepciones, pero en general, el que quiera trabajar en IaaS es porque tiene un equipo, una tropa de personas para mantener esas cosas que hay encima. Mientras que en el PaaS, las plataformas son como componentes, digamos, con funcionalidades más avanzadas. Por ejemplo, está el módulo de Analytics. ¿Sí? Entonces entras a la URL o a la dirección de mi módulo de Analytics y empiezo a hacer gráficos y empiezo a hacer tendencias y empiezo a hacer haciendo desde una interfaz gráfica. No tengo que hacer el desarrollo de la aplicación en C o en Java, o tengo que instalar la aplicación en mi Windows y después darle seguridad y darle escalabilidad, sino que ya está listo para usarse. Esa es la diferencia del PaaS, ¿no? Otro ejemplo de PaaS es que una base de datos, si aprovisionas o si compras una base de datos en PaaS, pues simplemente te conectas a la base de datos y la empiezas a usar. En cambio, si estás en IaaS, tienes que instalarle el Windows, instalarle la base de datos, actualizarla, configurarla, si se desactualizó, volver a actualizarla, asegurarla. Digamos que toda esa gestión a nivel de la infraestructura de la red o de los usuarios o de estas cosas, toca hacerlas de forma manual y de forma tal cual como si hubieras comprado una máquina, un servidor y te toca hacer todo. O si te conectas directamente y ya accedes a la base de datos instalada, lista para usar, eso es PaaS. Con el tiempo la arquitectura IaaS desaparecerá
en las organizaciones donde su core de negocio no es tecnología? Yo creo que sí. Sí, la verdad es que todo apunta a eso, porque de hecho muchos conocidos míos desarrolladores dicen, ellos huyen de IAs, ¿me entienden? O sea, ellos ya no quieren saber de IAs, ellos quieren desarrollar en paz. Porque un desarrollador no quiere estar pensando en el firmware, en la actualización de Windows en que se me reinició, o en la red, o en nada, no quieren pensar en eso. Lo que quieren es echar código y darle clic, play y ver la aplicación. ¿Sí? Desplegarla, publicarla y chao. No quieren pensar en infraestructura. Entonces, podríamos pensar que si su core de negocio no es tecnología, todo tiende a que sí, a que todo se vuelva paz. ¿Por qué no todo SaaS? Porque es que no todas las aplicaciones se pueden volver SaaS porque hay infinitas aplicaciones. ¿Sí? O sea, acá, por ejemplo, la Universidad Militar puede tener diferentes necesidades a la Universidad de los Andes. Entonces, puede que compartan el ERP porque la mayoría de las funciones financieras son estándar, pero algunas cosas, por ejemplo, a nivel de investigación, a nivel de algo particular, pues no, acá hacemos las cosas diferentes, entonces ahí tenemos que hacer algo personalizado y ahí lo hacemos en paz. Cuarto, Answer Life. Tercero, Answer Life. ¿Qué tan segura es la nube? ¿Hay riesgo de que se pierda información? Siempre hay riesgos en todo en la vida. Digamos que es una responsabilidad compartida. Oracle o el proveedor te dice, tú compraste IaaS, yo te garantizo la seguridad hasta el IaaS. Pero si tú le instalas una aplicación pirata en el Linux o en el Windows y eso tiene un virus, up to you. O sea, es compartido. Yo voy hasta donde te entrego. Si Oracle o cualquier proveedor te entrega una base de datos en paz, te dice, yo te garantizo la seguridad hasta acá, hasta el sistema operativo, hasta la base de datos, pero si tú no abres puertos, no pones una clave con una suficiente complejidad o no la cambias o la compartes, eso ya es un problema que es de usuario de la base de datos, o si la información no es confiable o si le meten mal el dedo y lo borran, pues algunas cosas se pueden arreglar. Por ejemplo, la base de datos autónoma está tomando fotos todos los días y entonces no puede volver a verse el día anterior. Okay. Pero no va a ser, o sea, va a ser una seguridad, va a ser una responsabilidad compartida. ¿Ok? Siempre. Incluso en SaaS, cuando compran una aplicación financiera, de nada sirve que sea muy seguro todo el SaaS por debajo, que no lo vemos, si por ahí le entrego las claves a cualquiera, ¿sí? O si hay algunos parámetros de seguridad que de pronto los cambio los dejo abierto al público, qué sé yo. Tercero, cuarto, ¿la nube podría decirse que es un ERP en línea? No. Un ERP es un Enterprise Resource Management, Enterprise Resource Planning, que está hecho o sea, es una aplicación muy específica de procesos administrativos de una empresa. Fíjense lo que dije, procesos administrativos de una empresa. En un ERP, por ejemplo, no hay, por ejemplo, en la universidad, en el ERP no están los cursos virtuales, por ejemplo, no sé, las aulas virtuales. Esa es otra aplicación porque un ERP no está hecho para eso. El ERP solo tiene a veces un módulo financiero, un módulo de recursos humanos, algunos procesos estándar, pero de pronto, pero no llega a todo. Entonces, algunos ERPs han tratado de evolucionar para tener la mayor cantidad de cosas, pero el concepto siempre se queda limitado. Y la nube es más que esa aplicación, la nube es un universo de herramientas donde vas a poder crear cualquier aplicación en IaaS, en PaaS o acceder a muchas aplicaciones en SaaS. Esto significa que vamos a dejar de usar la nube y los sites que tenemos actualmente en Google. ¿Qué cosa significa que? Por ejemplo, los Google Sites de pronto no se puede intentar responder esto. Google tiene una cosa que llama Google Sites,
que es como un PaaS para hacer páginas web locales o sencillitas, ¿sí? Oracle tiene otros también que se llama Container Experience, que hace lo mismo. Entonces eso simplemente es un ejemplo de PaaS. ¿Por qué? Porque yo no tengo que entrar a ver eso en qué servidor está ni en qué red, sino simplemente me conecto y creo mi website arrastrando cositas. Y eso es lo que conocemos como un PaaS de desarrollo de páginas web. ¿Sí? Entonces no lo van a dejar de usar por esto. Este sistema sería ideal para sistemas de control de ingreso y uso de recursos, como por ejemplo una sala de sistemas en una institución educativa. ¿Cuál sistema? Bueno, voy a responderlo de otra manera. ¿Puedes hacer un sistema de esto? Sí, sí lo puedes hacer. Como cualquier solución, tienes que definir cuál es el usuario final. Por ejemplo, los estudiantes, cuál es el canal a través del cual vas a hacer el control de ingreso. Por ejemplo, puede ser un móvil o una tablet que pongan al entrar, o puede ser un sensor o alguna cosa que se conecte a la nube, ¿sí? Ese canal de información, por ejemplo, el sensor de las huellas, te capta la huella, esa información la puede llevar al backend en la nube, donde en el backend hay un sistema que hace como que contrasta esa huella con el directorio de huellas de personas, de estudiantes registrados. Eso lo hace el backend y le responde y le dice, sí, si está registrado, déjelo pasar. Y entonces en el frontend, por ejemplo, una lucecita en el sistema de huellas que me dice pase, ¿sí? Entonces se puede implementar en la nube, sí. Podemos migrar un sitio que tengamos en Google para uso en Oracle y allí configurar sus seguridades. En el caso de poder hacerlo, esto será de uso limitado para TICS o podemos hacerlo en las facultades. Bueno, voy a intentar responder de una manera. A ver, tal vez podemos migrar de un PaaS de un vendor a otro PaaS de otro vendor. Es decir, podemos migrar de un PaaS de Google a un PaaS de Oracle. A veces sí, a veces no es tan fácil. Por ejemplo, si es páginas web como sites.google, es algo que es muy vendor, muy propio de Google, y eso prácticamente es imposible de convertirlo a un formato genérico que podamos importar en cualquier otro, no solo en Oracle, sino en cualquier otro, es casi imposible. Pero algunas cosas se pueden. Por ejemplo, si hay una base de datos en Google Cloud que esté en MySQL o que esté en algún sistema de base de datos estándar, Oracle, MySQL, Postgres, no sé, alguno de esos, eso se puede migrar a Oracle Cloud de un PaaS, sí. ¿Sí? Entonces, algunas cosas sí, algunas cosas no. Por ejemplo, un SaaS, por ejemplo, un ERP de Google, que no existe, pero digamos que existiera una cosa así, o un sistema de mercadeo de Google, no se puede como migrar tan fácilmente a un sistema de mercadeo de Oracle. Básicamente toca reimplementarlo y Oracle tiene unos sistemas de mercadeo, tocaría como intentar hacer un símil, pero no se puede hacer un import y un export. Un export y un import no se puede así. Entonces, eso es importante porque la nube también tiene ese factor como de si los clientes quieren ser totalmente agnósticos a un propietario, a un vendedor, pues muchas veces hacen todenías con las trade-offs que hablamos. O si es un buen proveedor, confiable, seguro, pues muchas veces pueden pasarse un PaaS y tratan de buscar que el PaaS sea estándar, entonces que eventualmente pase. Pero el que se pase un SaaS ya es porque está asumiendo el riesgo de que acá me va a quedar unos años. En caso de poder hacerlo, será uso limitado, no hay ningún uso limitado. Ustedes limitan como quieran la nube. Hay varias compañías que ofrecen servicios para trabajar con datos en la web, como Amazon, Google y otras. Sí, es verdad. No oí la pregunta. Pero bueno. ¿Ustedes qué ofrecen a tal vez lo que se refería, no sé si es como a información, hay una cosa que se llama Data as a Service en Oracle, Data as a Service, que aparte del IaaS, el PaaS y el SaaS, estaría ese DAS, que lo que hace es como una suscripción a bases a datasets o a información, por ejemplo, de localizaciones, de
de negocios, como información, como incluso esa información es Oracle de los principales proveedores de Facebook, por ejemplo, de Instagram, les provee información, por ejemplo, de sectores, de lugares, como información pública o anonimizada de algunos lugares, de algunos negocios, de algunas transacciones públicas, cosas así. Toda esa información es útil, por ejemplo, para saber cuántas mujeres hay en Bogotá, en el norte, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer una campaña dirigida allá, ¿sí? Entonces, ese tipo de información sería el Data as a Service. Entonces, por ahí va. Aplicaciones en tornos para entidades de educación superior, universidades. Claro que hay muchas aplicaciones SaaS para universidades y se pueden desarrollar en PaaS también. Por ejemplo, en Oracle hay un campus, se llama Campus o Oracle Education, Oracle Campus, que es para muchas de las funciones de universidad. O hay muchas en otros mercados, en SaaS. O en PaaS puedes desarrollar, por ejemplo, funcionales para gestión documental de la universidad. Lo pueden hacer en un gestor documental genérico y personalizarlo. Entonces, genérico está en PaaS y lo personalizas y lo aplicas a la universidad. Entonces hay mucho para todos los sectores. Ustedes ofrecen a sus clientes, ¿qué ofrecen a los clientes como de diferenciador? Bueno, yo voy para allá, te respondo. ¿Una máquina virtual que funcione como servidor remoto sería considerada un PaaS? No, una máquina virtual es IaaS. ¿Listo? Es infraestructura. ¿Qué cursos o certificaciones se necesitan para empezar a aprender Oracle Cloud? Uy, bien importante. Ahorita respondo eso. Les voy a pasar un link para que hagan cursos. Se llama e-learning. Ahorita les paso el link para que hagan cursos gratis y certifiquen. ¿Qué tipo de tecnologías emergentes se van a implementar en la universidad? Wow, no sé. Me imagino que ya tienen la nube, y me imagino que muchas cosas interesantes, pero no tengo el detalle. Entonces voy acá adelante y ahorita voy respondiendo algunas cosas que me dijeron ahorita, como diferenciadores de Oracle o cómo aprender. Entonces, uno de los diferenciadores de Oracle y es que Oracle sí tiene SaaS, o es líder en SaaS, de hecho, es el proveedor más grande en SaaS. Es decir, en Amazon, en Google o en Azure poco. En Amazon y en Google, por ejemplo, no hay casi SaaS. Digamos que hay algunas aplicaciones en SaaS como para hacer e-commerce, como tiendas en línea o algunas cosas así, pero no hay una oferta fuerte para empresas, como si lo tiene Oracle, que tiene ERP, es el ERP Cloud de Oracle, es el líder en el mundo. El Supply Chain Management, que es como para manufactureras que necesitan hacer una automatización de la cadena de suministro, o el de recursos humanos, Human Capital Management, el Customer Experience. Entonces, por ahí el diferencial de Oracle es que sí tiene una oferta de SaaS, es la más fuerte del mercado. Por ejemplo, uno de los principales competidores en el área de SaaS es una empresa que se llama Salesforce, que vende la parte de CX, que se llama Customer Experience, que es como la parte de relacionamiento con clientes y ventas. Y Oracle tiene eso y otras 10 cosas más. Entonces, digamos que hay algunos competidores fuertes en algunos aspectos, pero como una oferta general, no hay ninguno. ¿Sí? Entonces, esto que estoy hablando acá, aplicaciones empresariales, es SaaS, Software as a Service. Y ahí es lo que dice acá, empresariales inteligentes. Por ejemplo, uno no puede pensar que yo instalo acá una aplicación web y ya es SaaS, porque se la dejo acceder a cualquiera. Digamos que la nube también implica que esas aplicaciones son inteligentes y que son escalables, digamos, autoescalables. Yo tengo 100 o 1000 o 10.000, igual me responde. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Facebook, que eso es una aplicación que no es empresarial, sino de usuarios personales. Estas aplicaciones tienen inteligencia artificial, ya lo dije. Mira, por ejemplo, en la inteligencia artificial se utiliza, por ejemplo, en el ERP para detección automática de fraudes. Usted sabe que las cosas no cuadran y eso lo hace con algoritmos de inteligencia artificial y detecta de pronto desfalcos financieros en una empresa. O búsqueda de candidatos óptimos para reducir el tiempo necesario para cubrir la vacante también, en el tema de recursos humanos.
Entonces, aplicar la inteligencia artificial y las tecnologías de punta son una característica de la nube. Plataforma más aplicaciones, ya hablé de plataforma. Conexión, ampliación, enriquecimiento de aplicaciones. Las plataformas lo que hacen es, de hecho, todas las aplicaciones SaaS, al final y al cabo, por debajo tienen PaaS e IaaS, solo que nosotros no lo vemos. Pero si nosotros compramos PaaS para por ejemplo, extender las aplicaciones de ERP o la aplicación de finanzas, porque no hace todo lo que yo quiero, sino necesito algo más, entonces utilizo un PaaS para extender. O automatizar temas analíticos, por ejemplo, que no están en el ERP o en la aplicación de mercadeo, o temas de seguridad. Entonces, ya saben, PaaS es para extender, para personalizar, para hacer cosas que no se pueden hacer en SaaS. Innovación de aplicaciones de Oracle. Acá respondo, ¿cuáles diferenciadores? Bueno, diferenciadores, pues que Oracle tiene la oferta más potente de SaaS, que tiene muchas innovaciones acá en temas de inteligencia artificial. Todas las aplicaciones son nativas de nube, no es que simplemente lo instalaron y les puso un acceso para que lo accedan desde afuera, sino que son nativas, es decir, son autoescalables, seguras, inteligencia artificial. Autonomous Database es el ejemplo más importante de Oracle en PaaS, porque es una base de datos que se autogestiona, autoprotege y autorrepara. Básicamente, si yo soy una empresa que no tengo un equipo de seguridad de 20, 30 personas expertas, o que yo no tengo los super DBAs, administradores de base de datos ahí, o mejor dicho, si yo quiero invertir mis recursos en mi negocio y en innovar en mi negocio, que mi negocio de pronto es la educación o mi negocio de pronto es otra cosa, en vez de estar dedicándole tanto tiempo a mantenimiento de la base de datos o aseguramiento o escalabilidad o desastre recovery, pues adquiero una base de datos en PaaS autónoma que hace eso solita. Simplemente uso la base de datos para leer y escribir y me despreocupo de eso. Entonces, eso es como uno de los grandes innovaciones aquí. Reducción de costos, reducción de riesgos, centrada en la innovación. Bueno, ya la mencioné. Por ejemplo, el 80% del tiempo del equipo de tecnología de las empresas se dedica a mantenimiento. Pero si yo me paso a un PaaS o a un Autonomous Database, por ejemplo, que es un ejemplo de PaaS, pues este ejemplo pasa de ser de un 80% a un 10%. O sea, tengo 70% libre para hacer innovación para mi negocio, en vez de dedicarle tanto tiempo a instalar updates y parches de seguridad y cosas así. Bueno, estos autónomos database, que es otro de los diferenciales, como se nos está haciendo un poquito la hora, entonces voy a ir como concluyendo. La nube de Oracle, bueno, la nube en general, pues, es un conjunto de recursos de menor o mayor nivel, digamos, infraestructura, mediano, plataforma, o mayor nivel, software as a service, que me permite crear soluciones de negocio, como las que les mostré, una solución de negocio, en soluciones de forma más ágil, de forma integrada, de forma autónoma, ¿sí? Y eso es lo que les permite a las empresas es ser súper veloces en todo. De hecho, tengo 5 minutos y les voy a intentar hacer una demostración en 5 minutos para que vean la velocidad. A ver. Y con esto terminamos. Entonces voy a entrar a ver, share screen. A ver, voy a intentar hacerlo en tiempo récord. Por ejemplo, yo entro a la nube de Oracle. Entro a mi cuenta. Listo. Entro a mi cuenta. Y acá yo voy a encontrar todos mis recursos de IaaS o PaaS o SaaS. En este caso voy a entrar a un Autonomous Database y voy a intentar hacer algo ágil. Entonces acá tengo, a la izquierda tengo todos lo que es Core Infrastructure IaaS
Oracle Database, son bases de datos, y que de acá para abajo hay un montón de cosas de PaaS. Y si no quiere apps, pues va a apps. Voy a entrar a Autonomous Data Warehouse. Hay dos tipos de base de datos autónomas, las de transaccionales o las de analíticas. Pues creo que tengo una en... CT2 test. No. Bueno, no importa, mejor. Vamos a hacer la borrada. Bueno, no importa. Voy a crear una. Le pongo un nombre. Allá tiene un nombre por defecto. Le digo que sea tipo transaccional. Incluso hay unas instancias siempre gratis que ustedes pueden acceder, crean un trial y acceden a una instancia siempre gratis que solo tiene 20 gigas, pero les sirve para acceder y para usarlas. Una clave y ya. Creamos esto. Esto se demora como un minuto. Denme un minuto. Bueno, esto se demora un minuto y quiero mostrarles cómo crear. Acá. Mira, acá está. Listo, ya está creada. Y acá voy a entrar a la consola de mi PaaS. Este es un PaaS. Entonces, piensa que es una URL y entro a la consola y acá puedo administrarla, desarrollar en una base de datos. Entro al PaaS de Apex. Apex es una herramienta dentro de Oracle Database que me permite desarrollar aplicaciones express basadas en la información que tengo en mi base de datos. Fíjense que nunca entré a máquinas virtuales, nunca entré a Windows, a Linux, no, directo entré al PaaS, ¿sí? Y acá entré al PaaS de Apex, que es el software de desarrollo. Acá entro, por ejemplo, a la App Builder, y acá voy a crear una aplicación web a partir de una información que tengo acá en un Excel de ejemplo. Entonces, lo primero que él va a hacer es importar la información que está en Excel, lo guarda en la base de datos, y después lo segundo que va a hacer es crearme en la base de datos. Miren, me está importando esta información que está en mi Excel. Listo, me va a decir, quiero ponerle un nombre, le voy a poner, ejemplo, le voy a poner, no me acuerdo qué es esto, clínica, es algo como una clínica. Acá puedo ver el preview, le digo, listo, ok. Load data, cargar. Entonces, como les dije, está guardando la información, está haciendo un import o una carga de datos a la base de datos, y ahora utilizo el Apex para crear una aplicación Express. Voy a crear aplicación. Listo. Me dice, bueno, ¿qué nombre le quiere poner a la aplicación? Le voy a dejar Clínica App. Y esto me crea automáticamente unas páginas internas como un home, un dashboard, una clínica. Yo puedo crear más, pero para efectos de esto que tengo, realmente tengo un minuto. Entonces le voy a agregar que puedas crear desde la página, agregar usuarios, dar feedback, un poco de cosas como accesorias de una página web, como un about, como reporte de quién entró, quién no entró, y listo. Lo único que yo tenía era un Excel con unas columnas, por ejemplo, en una empresa era como la información de los tiempos de vacaciones de la gente, y entonces con la aplicación podían consultar o pedir vacaciones. Acá es un tema como operativo de una clínica, si mal no recuerdo, creó unos componentes de Apex y voy a ver la página acá. Completamente modificable, tanto el look and feel como las funcionalidades, y acá ya tengo mi aplicación. ¿Ven? Una aplicación donde yo puedo ver un dashboard, por ejemplo,
prioridad, donde puedo ver a nivel administrativo, puedo crear usuarios o puedo ver quiénes se han conectado, puedo dar un feedback. Tengo un buscador acá para buscar, por ejemplo, cosas, por ejemplo, Florence. Entonces acá me dice Florence, me sale esto, poder modificar, leer. Entonces, bueno, esta es una aplicación web, es un ejemplo de lo que pueden hacer en la nube. Aplicaciones súper rápidas, aplicaciones ágiles. Esto se hace con Apex, pero van a tener más herramientas en la nube para esto. ¿Listo? Entonces, pues nada, tengo que salir y gracias por el tiempo, gracias por la sesión. Voy a ver si alguna de las preguntas acá, lo de los cursos, le voy a pasar a Marcela el link para que se los va a compartir, ¿vale? Y nada, esto es completamente, acá dice que sí garantiza la exclusividad de acceso a la información institucional, o sea, esto no hay nada más seguro que un Oracle Autonomous, entonces, bueno, digamos que todo es configurable, es compartir, y ya. Muchas gracias por el tiempo, gracias Marcela. Gracias, Camilo, mil gracias. A todos los asistentes también, muchas gracias por su participación. Algunas preguntas que se quedaron por allí en el Q&A, vamos a tratar de responderlas después a través de Ofitic. Todo esto está ocurriendo gracias a la alianza que estamos generando con la universidad, y Ofitic está liderando todo este proceso. Entonces trataremos en la medida de lo posible de que esas preguntas queden listas. Entonces, pues terminamos por hoy esta sesión. Quiero invitarlos a nuestro próximo webinar que va a estar disponible el próximo jueves 13 de agosto. Vamos a hablar de Big Data, vamos a hablar de por qué es importante hoy en día entender qué es Big Data, todos estos grandes datos, cómo los administramos, qué está ocurriendo en el mundo con Big Data también. Vamos a tener unos casos de uso de cómo las grandes ciudades, las que llamamos ciudades inteligentes, están utilizando Big Data para mejorar, por ejemplo, la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, súper invitados a través de Ofitic, estaremos anunciando este seminario que les menciono, el link de registro también, y agradecemos muchísimo su tiempo. Que tengan buen día.